Buenas tardes, mi nombre es Iveda Aguilar Jamet, soy residente de primer año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Centro Médico Nacional Arrasa. Esta ocasión hablaré sobre los temas correspondientes a Colon 1. Como coordinador del módulo, el doctor Vargas Caro Álvaro y como profesor titular del curso, el doctor Flores Socia Daniel. En el temario vamos a abarcar los siguientes temas. En primer lugar, las alteraciones congénitas, hablando de malformación anorrectal y de Hirschsprung. En segundo lugar, la enfermedad inflamatoria, abarcaremos colitis pseudomembranosa, tifilitis, colitis ulcerosa, apendajitis, megacolon tóxico, colitis isquémica y colitis neutropénica. Y por último, la enfermedad diverticular. Empecemos con alteraciones congénitas, malformación anorrectal. Esta se define como un grupo de anomalías congénitas que afectan la parte distal del recto y el ano. Se ven muy relacionadas a alteraciones de la vía urinaria y alteraciones de la vía genital, esto en relación a la embriología característica de estas estructuras que ahorita hablaré. En la malformación anorrectal se puede presentar como ano imperforado, como atresia entérica distal o bien como la presencia de fístulas. Epidemiológicamente se presenta en uno de cada 5.000 recién nacidos vivos, con una relación 2:1, hablando de manera general, y si las dividimos en las malformaciones anorrectales altas y bajas, se presenta 1.8 en hombres, 1 en mujeres, en la alta y en la baja, relación 1:1. 70% se ven asociadas a síndromes y anomalías congénitas. Para entender la malformación anorrectal es importante recordar el desarrollo normal del tabique urorectal y qué ocurre cuando hay una anomalía en este. Para la cuarta-sexta semana de gestación, el intestino primitivo posterior comienza a dividir a la cloaca en dos partes, una parte ventral y una parte dorsal. Esto gracias al desarrollo del tabique urorectal y al acercamiento que éste va teniendo con la membrana cloacal. La membrana cloacal se representa con el número 2 y el tabique urorectal con la flecha moradita o con el número 4. Conforme pasa el tiempo, el embrión comienza a curvarse y da como resultado esos pliegues que se observan en la imagen de abajo con el número 5. Tanto la curvatura como estos pliegues hacen que el tabique urorectal cada vez se vaya haciendo más cercano a la membrana cloacal, hasta que llega un punto en que ambos se tocan. Y entonces al tocarse, la cloaca ahora sí se divide en una porción ventral, dando lugar al seno urogenital, y en una porción dorsal, dando lugar a la porción del recto y el canal anal proximal. El 7 es el urogenital y el 8 y el 9 es el recto y canal anal. La porción donde entraba en contacto el tabique urorectal y la membrana cloacal, que está representada con el número 10, es la región perineal. Ahora, en este momento la membrana cloacal se rompe y entonces va a dar lugar a dos orificios, que va a ser el orificio ventral, que es el urogenital, y el dorsal, que es el orificio anal. Al final de la séptima semana de gestación se va a producir una oclusión normal en el canal anorrectal. Y posteriormente, al final de la octava semana de gestación, esta oclusión igual se va a quitar esta oclusión de manera normal por apoptosis y va a dejar que el canal anal pues ya esté libre. Cuando ocurre una alteración, ya sea en el desarrollo del tabique urorectal o bien en la recanalización de este canal anal que les comento, pues van a existir las malformaciones anorrectales. Si existe una alteración entre la cuarta y séptima semana de gestación, va a haber un desarrollo anormal de la parte de la cloaca, lo que va a hacer que haya un orificio anal ectópico o bien la presencia de fístulas. Y si existe una anomalía en la séptima o octava semana de gestación, no va a haber una buena recanalización del canal anal y entonces el ano se va a encontrar en posición normal, pero pues va a estar no perforado. Se relaciona de manera importante a diferentes síndromes y otras anomalías asociadas. En primer lugar, con anomalías urogenitales, por la misma embriología que ya les expliqué, presentándose principalmente el reflujo vesiculoteral y la hidronefrosis, y en segundo lugar alteraciones de la médula espinal, y relacionándose principalmente con algunos síndromes como el de Bacter, que recordemos el acrónimo, que son anomalías vertebrales, atresia anal, malformaciones cardíacas, traqueosofágicas, renales y de las extremidades. Hay muchas otras con las que se pueden relacionar, estas son las principales, pero les dejo estas tablas para que puedan pues checar cuáles otras se presentan. En cuanto a la clasificación, podemos encontrar dos. La clasificación de Winspread en 1984
donde esta las va a clasificar en altas, intermedias y bajas, dependiendo de la posición del saco rectal en relación con el cabestrillo puborectal o la línea puborectal. Si el fondo o la posición del saco rectal se encuentra a 15 milímetros de esta línea, se va a conocer como una clasificación alta. Si es baja es porque se encuentra a una distancia menor de 10 milímetros y si se encuentra entre 10 y 15, entonces hablaremos de intermedia. La clasificación de Krickenbeck del 2005, aparte de hablar sobre si es alta, intermedia o baja, las va a clasificar por la presencia o ausencia de fístulas en recto perineal, recto vestibular, recto uretral vulvar, recto vesical y recto uretral prostática. En cuanto a la clasificación de fístulas, en el hombre podemos encontrar las fístulas por malformación anorrectal alta, las cuales se van a extender anteriormente a la base en la tipo 1 hacia el pene, en la tipo 2 en la uretra vulvar, en la tipo 3 hacia el área prostática y en la tipo 4 hacia la vejiga urinaria. Y en las fístulas de la clasificación baja, la tipo 1 se va a desembocar en el escroto, tipo 2 y 3 en periné. En la mujer principalmente se encuentran fístulas en la malformación anorrectal baja, 1 en el perineo y la tipo 2 en el área vestibular. Puede existir una anomalía cloacal, que es cuando existe una abertura perineal externa única con canal corto o canal largo, representada con el número 1 y 2 respectivamente, y generalmente la fístula rectovaginal es extremadamente rara. Aquí hay un cuadrito donde, una tabla donde podemos observar estas fístulas en el varón y en la mujer, que les acabo de comentar. El cuadro clínico depende si es una malformación anorrectal alta o baja, donde podemos encontrar un hoyuelo anal subdesarrollado, un perineo plano, un surco poco visible en las altas o en las bajas, un orificio fistuloso. Por lo tanto, pues puede haber presencia de meconio, perlas perineales, perineo ondulado, puede observarse micropene, hipospadias y genitales ambiguos, como observamos en las siguientes imágenes. Ahora, en cuanto al diagnóstico por imagen, en la radiografía convencional, resulta conveniente buscar anomalías cardíacas, costales, vertebrales y sacras asociadas por la relación importante con otros síndromes, así como la distensión de asas intestinales, la ausencia de aire distal y en caso de que exista fístulas a nivel de la vejiga, pues la densidad aire en la misma, como es el caso de esta radiografía toracoabdominal anteroposterior en decúbito supino, donde observamos múltiples anomalías vertebrales torácicas que se representan con las flechas, donde se incluyen tanto vértebras en mariposa como hemivértebras. Y en la porción abdominal, la distensión de asas tan importante y la ausencia de gas a nivel rectal. En esta otra radiografía lateral de columna, podemos encontrar una fusión parcial de vértebras sacras, representado igual con las flechitas. Ahora, también podemos utilizar un invertograma. Un invertograma cada vez es menos usado, se recomienda realizarlo entre las 12 a 24 primeras horas de vida. Generalmente se coloca un marcador radiopaco en la fosita anal o en la zona donde debería de estar la fosita anal y se realiza una tomografía, una radiografía lateral de abdomen. Esto se hace con la intención de marcar la distancia entre el marcador y el cabo distal aerado que se observa con una imagen radiotransparente. Si la distancia entre la fosita anal y el cabo distal es mayor de 2 centímetros, será una de tipo alto y menor de 2 centímetros será una de tipo bajo. Otro estudio que nos puede ayudar a dividirlas en malformaciones altas o bajas es el ultrasonido. En esta se tiene que marcar igual y medir la distancia entre la superficie cutánea de la foseta anal y la porción distal del saco rectal. Se coloca al paciente en decúbito supino con las pelvis y piernas elevadas y se toma el ultrasonido transperineal. Como en esta imagen donde vemos un ultrasonido transperineal en escala de grises modo B con transductor convexo, donde representada con la flechita roja superior se encuentra el canal anal y en la flecha roja inferior se encuentra el recto. Entonces se tiene que medir esta distancia y si es más de 15 milímetros será de tipo alto y si es una distancia menor de 15 milímetros será de tipo bajo.
Otro estudio es la cisturetrografía miccional. Esta se toma sobre todo cuando existen datos anormales renales o vesicales en el ultrasonido o bien en la clínica. Generalmente se van a encontrar datos de reflujo vesicoureteral e hidronefrosis en un 60% y es muy útil para detectar fístulas. En esta imagen observamos una cisturetrografía miccional donde vamos a observar, marcada con la flecha en blanco, una agenesia parcial del sacro y total del coxis. A su vez observamos el paso en medio del contraste en la vejiga y que asciende hacia los ureteros y los riñones, observando una dilatación pielocalicial correspondiente a reflujo vesicureteral bilateral, así como extrailuminización del medio de contraste que, si observamos bien, conecta hacia la porción caudal del recto en relación a una fístula vesicorrectal en una malformación anorrectal. Este otro estudio que podemos realizar es el colostograma distal. En este se hace una inyección de contraste hidrosoluble a través de un catéter Foley insertado en la colostomía distal. Se hace con la intención de demostrar fístula y ver la posición del saco rectal. Como podemos observar en esta imagen de un colostograma distal, donde se observa el paso del medio de contraste a través del cabo distal y que se va opacificando toda la estructura. A su vez de que se opacifica, se observa una extraluminización que se observa ahí con las dos flechitas del medio de contraste que se dirige hacia la región vulvar de la uretra en relación a una fístula recturetral relacionada a una malformación anorrectal. El gol estándar de las malformaciones anorrectales es la resonancia magnética. La resonancia magnética a nivel vertebral debe de hacerse cuando se sospeche de anomalías vertebrales y de la médula espinal asociadas a la malformación. Y en una resonancia magnética pélvica vamos a observar la posición real de la bolsa rectal, su tamaño, su morfología y su grado de desarrollo de los músculos esfintéricos. La resonancia magnética también nos sirve para identificar y caracterizar fístulas. En esta imagen de resonancia magnética observamos una referencia importante que nos sirve para evaluar la pelvis por resonancia magnética. Generalmente se toma el plano pubococcigio, que es la línea roja horizontal, y se comenta que para obtener imágenes transversales se deben tomar paralelas a este plano horizontal y para tomar las imágenes coronales deben ser perpendiculares a la línea roja vertical. Ahora, en esta imagen tenemos una resonancia magnética pélvica sagital ponderada en T2, donde como datos positivos se observa la posición alta de la bolsa rectal. Es alta porque se encuentra por arriba de la línea pubococcigia, así como una hiperintensidad en el cabo distal rectal, la cual, si la seguimos, vemos que se conecta con la pared posterior de la vejiga. Esto en relación a una fístula rectovesical. Y también podemos observar una agenesia parcial del hueso sacro en relación a una malformación anorrectal de tipo alto. Vamos a continuar con la enfermedad de Hirschsprung. Esta enfermedad se caracteriza por ser un trastorno congénito en donde existe ausencia de las células ganglionares del sistema nervioso entérico a nivel del plexo submucoso y del plexo mientérico. Esto en la zona más distal del colon. Esta enfermedad también se conoce como megacolon aganglionar congénito. Se presenta sobre todo en raza blanca y recién nacidos a término. Su incidencia en hispanos es en 1 por cada 8,000 recién nacidos vivos y en asiáticos aumenta un poco, siendo 2.8 por cada 100,000. La incidencia es mayor en hombres con una relación 3.5 a 1 en relación a la mujer. 70% se van a presentar de forma aislada y el 30% restante en relación a otras anomalías congénitas. Dentro de estas anomalías congénitas, la más frecuente es el síndrome de Down, siendo 10 veces más frecuente. Se puede asociar a otras malformaciones como son cardíacas, urinarias y craneofaciales, pero esta es la más común. En cuanto a su fisiopatología, existen dos puntos importantes que nos llevan a la enfermedad de Hirschsprung. En primer lugar, va a haber una falla de la migración intestinal de los neuroblastos desde la cresta neural hasta el nivel intestinal.
Y por otra parte, algunas células que ya migraron, unos neuroblastos que ya migraron, van a sufrir degeneración. Estos dos puntos nos van a llevar a que haya afectación de las células tanto del plexo mientérico de Auerbach como del plexo submucoso de Meissner. Por otro lado, los nervios extrínsecos van a dispersar sus axones en el intestino y van a estimular la contracción. Al existir esta contracción y la afectación de las células del plexo mientérico y submucoso, va a existir un espasmo de colon denervado que nos va a llevar a una oclusión funcional. Es importante mencionar en esta parte que el intestino que se va a encontrar anterior a la zona gangliónica, es decir, a la zona enferma, se va a dilatar. O sea, la zona dilatada es la zona sana, la zona donde va a haber células ganglionares. Esta zona se va a hipertrofiar y secundaria al acúmulo de heces, de gases y de un peristaltismo que va a tratar de vencer esa estrechez que se presenta precisamente en la zona de ausencia de células ganglionares. Es decir, la zona estrecha es la zona enferma. Y la parte o la porción que se encuentra entre estas dos zonas se conoce como zona de transición, que es importante porque es uno de los datos que vamos a ver más adelante en uno de los métodos de estudio. El cuadro clínico se caracteriza porque no va a haber eliminación de meconio en las 48 horas posparto y pueden presentarse por datos de oclusión intestinal como vómito bilioso y distensión abdominal. Si presenta complicaciones, se presenta como enterocolitis y en caso de perforación, pues puede tener síntomas de sepsis. La clasificación va a ser de acuerdo a la longitud del segmento agangliónico. Puede encontrarse ultracorto, segmento corto, largo y total. El ultracorto se presenta en menos del 5% y en este la afectación va a estar en 3 a 4 centímetros del esfínter anal interno. La siguiente, que es el segmento corto, es la más frecuente. Presenta en un 75 a un 80%. Este se representa en la imagen de abajo con la figura A, donde la zona afectada se ve más estrecha. En el segmento corto, la zona afectada puede ser el recto y el sigmoides distal. El siguiente es el segmento largo. En la imagen lo podemos ver con la letra B. Aquí la afectación va a llegar hasta el ángulo esplénico y se presenta en un 15%. Después encontramos el segmento total, donde puede verse afectado el recto, colon y puede llegar hasta la transición ilion terminal. Este solo se presenta en un 5 o un 7%. O sea, el más frecuente es el segmento corto. En cuanto al diagnóstico por imagen, por radiografía convencional, vamos a encontrar signos de oclusión baja. Se va a presentar ausencia de aire distal, dilatación intestinal en el área proximal a la zona gangliónica, el signo de migas de pan y en caso de que haya complicación, signos de neumatosis intestinal. Como podemos observar en esta radiografía de abdomen antero-posterior, vamos a observar como signo positivo la ausencia de aire a nivel del colon distal, asas intestinales dilatadas, así como la presencia de áreas radiopacas que alternan con áreas radiotransparentes dentro del colon en relación al signo de migas de pan en un paciente con enfermedad de Hirschsprung. Otro estudio que vamos a utilizar para este diagnóstico es el colon por enema. Con este podemos dar el diagnóstico hasta en el 70% y vamos a encontrar 7 datos importantes que vamos a ir viendo con las imágenes. En primer lugar se menciona la zona de transición. Esta zona de transición, como ya lo mencionamos, es la zona que existe entre ese aumento brusco de tamaño y la porción más estrecha, que en la imagen de este colon por enema podemos observar bien delimitada por esa línea amarilla punteada, donde se observa esta zona estrecha que corresponde a la zona de transición. En esta otra imagen de colon por enema podemos también observar, indicada por la flecha negra, una zona más estrecha que es la zona de transición y posteriormente una zona más dilatada que es precisamente la zona sana o la zona ganglionar.
También podemos observar el patrón de yeyunización. Este patrón es un patrón de pérdida de la anatomía austral normal. En este otro podemos encontrar la presencia de la inversión de la relación recto-sigma en una relación 1:2. En este otro colon por enema observamos otro dato positivo que está indicado con las dos flechitas blancas, donde observamos la apariencia dentada o festionada de la zona de transición, que va a ser secundaria a esas contracciones inútiles, bueno, así les dicen, o contracciones no peristálticas. A su vez, también podemos encontrar el patrón adoquinado de la mucosa. También es frecuente observar mezcla del contraste con las heces y un flujo retrógrado del contraste, es decir, el retraso en su eliminación en controles de 24 a 48 horas. En esta tabla podemos observar qué tan sensibles y específicos son los criterios radiológicos que les acabo de mencionar. Observamos que los más específicos son el patrón adoquinado, las contracciones irregulares y en tercer lugar el índice recto sigma. Y los más sensibles, en primer lugar, el índice recto sigma, la evacuación retardada y la zona de transición. El diagnóstico definitivo de la enfermedad de Hirschsprung es por histopatológico, o sea, por toma de biopsia. Generalmente se toman 3 muestras por aspiración a 2 a 3 centímetros del margen anal, donde se tome mucosa y submucosa. Y este se va a caracterizar porque va a haber en un tipo de tinción, que es la de hematoxilina y eosina, va a haber ausencia de células ganglionares teñidas. Y en otro tipo de tinción va a haber una hipertrofia de fibras nerviosas en la submucosa. Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 98%. Sin embargo, aquí la importancia para nosotros radica en que el radiólogo va a realizar mediciones y la detección de manera adecuada de cuál es la zona ganglionar y la zona ganglionar para indicar de dónde se debe tomar la biopsia de la mejor manera. Y bueno, aquí observamos un caso del Centro Médico Nacional La Raza, donde podemos observar un colon por enema con técnica de Hirschsprung, donde en la proyección preliminar se observa abundante material de residuo en colon, así como distensión abdominal importante y ausencia de gas distal. Y en la siguiente imagen, como datos positivos, observamos el paso en medio del contraste a través del recto hacia el sigma con un patrón adoquinado, así como una estrechez que hace referencia a la zona de transición. Y también encontramos otro dato importante, que es la yeyunización, el patrón de yeyunización en un paciente con enfermedad de Hirschsprung. Enfermedades inflamatorias. Vamos a iniciar con la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa se define como una inflamación aguda del colon que es causada por la liberación de una o varias toxinas producidas por la proliferación de Clostridium difficile. Este es un bacilo gram positivo, anaerobio, formador de esporas, con principal medio de transmisión fecal-oral y que produce 2 enterotoxinas que son las principales causantes de su fisiopatología, que son la toxina A y B. Es una de las causas más frecuentes de diarrea nosocomial. Se presenta en 92 habitantes por cada 100,000 de los que están hospitalizados. Y dentro de los extrahospitalarios se presenta en 10 de cada 100,000, es decir, es más frecuente en pacientes hospitalizados, sobre todo con enfermedad severa. Tiene una alta tasa de recurrencia, la primera recurrencia se presenta en un 15 a un 30%. Y dentro de los factores de riesgo, vamos a encontrar principalmente la alteración de la microbiota colónica normal, secundaria a diferentes aspectos. Dentro de ellos se comenta principalmente el uso de terapia con antibióticos, pero también hay otras causas. Por ejemplo, el uso de inhibidores de la bomba de protones, agentes quimioterapéuticos, por cirugía abdominal, por inmunosupresión o por la presencia de CUS y o Crohn. Dentro de la terapia con antibióticos, que es uno de los factores de riesgo que más se comentan, les dejo esta tablita donde podemos observar los antibióticos que son más frecuentemente asociados a causar colitis pseudomembranosa.
Como parte de la fisiopatología, las esporas del Clostridium llegan al ciego, al colon y se adhieren. Al adherirse producen toxinas A y B, las cuales van a causar la producción de citocinas proinflamatorias, que van a causar el aumento de la permeabilidad vascular y el reclutamiento de neutrófilos y monocitos, lo cual va a ocasionar que haya una alteración de las uniones intercelulares a nivel del epitelio. Y esta alteración de la unión va a causar apoptosis de las células epiteliales, lo cual va a llevar a que los neutrófilos que anteriormente se reclutaron migren hacia el lumen intestinal y contribuyan a formar las pseudomembranas. Las pseudomembranas están formadas tanto por neutrófilos, fibrina, mucina y restos celulares. Todo este proceso a nivel del colon va a llevar a que haya datos clínicos inespecíficos. En primer lugar, la diarrea acuosa. Puede haber presencia de fiebre en un 28%, dolor abdominal en un 22%, distensión abdominal y leucocitosis en un 50%. Dentro de los datos por diagnóstico por imagen, la radiografía convencional se observa datos muy inespecíficos, donde vamos a observar dilatación intestinal, engrosamiento mural y huellas dactilares. Cuando hay datos de complicación, podemos observar megacolon tóxico o datos de perforación y gas intraperitoneal libre. El gold estándar para el diagnóstico de la colitis pseudomembranosa es la enterotomografía. Por ello es importante recordar su técnica. La técnica requiere un ayuno de 4 a 6 horas. Generalmente se debe beber 1.5 litros de contraste oral neutro durante 30 a 60 minutos. Si queremos identificar tumores, se debe realizar una fase arterial, una fase entérica de 45 a 50 segundos y una fase venosa portal de 60 a 80 segundos. Para identificar enfermedad inflamatoria es una fase entérica y para detectar hemorragia una fase simple arterial, portal y tardía. Dentro de los datos que observamos por tomografía, uno de los principales va a ser el engrosamiento de la pared intestinal, que puede darnos el signo del acordeón, un engrosamiento polipoide mucoso con morfología en dedo, dilatación intestinal, heterogeneidad de la grasa pericólica y se puede observar líquido libre peritoneal en un 40%, así como un compromiso rectal en un 90 a un 95%. En la imagen que mostramos en esta diapositiva, se observa una tomografía computarizada de adquisición transversal con material de contraste oral e intravenoso, que muestra un marcado engrosamiento de la pared en todo el colon, así como inflamación pericólica. El engrosamiento en el colon transverso es asimétrico y que es característica de la colitis pseudomembranosa. Encontramos aquí otra imagen, igual de tomografía, que es obtenida con medio de material de contraste oral intravenoso. Es una tomografía transversal donde se muestra un marcado engrosamiento de la pared en todo el colon. La pared es de baja atenuación, lo que es compatible con edema o inflamación, y hay un importante realce de la mucosa por hiperemia. También se observa inflamación pericólica moderada y ascitis en relación a un paciente igual con colitis pseudomembranosa. Encontramos esta imagen donde se observa uno de los signos más característicos de la colitis pseudomembranosa. Esta es una tomografía de adquisición transversal obtenida con material de contraste oral, donde se muestra un marcado engrosamiento de la pared en todo el colon. La pared del colon es tan gruesa que solo se puede ver un material de contraste mínimo intercalado entre las paredes gruesas, creando la apariencia de un acordeón. También observamos inflamación pericólica y ascitis. En esta tablita podemos observar qué tan sensibles y específicos son los signos que les acabo de mencionar por medio de tomografía, donde observamos que el engrosamiento de la pared, así como el signo del acordeón, son pues los principales que debemos encontrar y que nos harán pensar en una colitis pseudomembranosa. Este es un caso de un paciente del Centro Médico Nacional La Raza
donde observamos una tomografía de abdomen en adquisición transversal y reconstrucción coronal por medio de contraste oral e intravenoso, donde observamos extracción de la grasa mesentérica. Se muestra engrosamiento en la pared del colon de manera concéntrica y difusa, con reforzamiento de la mucosa y también de la pared, que simula el aspecto en acordeón. Observamos el ilion con engrosamiento concéntrico asociado a ileitis, la presencia de líquido libre perihepático, periesplénico y en hueco pélvico en relación a un paciente con colitis pseudomembranosa. Tifilitis, o también como es conocida como enterocolitis o cecitis neutropénica. Esta se define como la afectación intramural bacteriana que condiciona un engrosamiento edematoso intramural, el cual afecta principalmente al ciego, pero también se puede ver afectadas otras partes del colon. Generalmente se presenta en pacientes oncológicos que se encuentran en tratamiento inmunosupresor, eh, por ejemplo, en pacientes en tratamiento con neoplasias hematológicas, sobre todo la leucemia, que es muy frecuente encontrar estos casos aquí en el hospital. También se presenta, pero menos frecuente, en el tratamiento de tumores sólidos. Lo podemos encontrar asociados a linfoma, anemia plástica en pacientes con SIDA o en pacientes con trasplante a órgano sólido. La mortalidad es mayor en mujeres en un 50% y en hombres es menor la mortalidad presentándose en un 28%, sobre todo secundario a la perforación intestinal y a la sepsis. Se presenta de manera importante en pacientes con neutropenia, sobre todo aquellos que tengan menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. Dentro de su fisiopatología existen diversos factores como la neutropenia que nos lleva a una inmunosupresión, el efecto tóxico de la quimioterapia, la flora microbiana intestinal alterada, la infiltración celular neoplásica que nos va a llevar a una inflamación de la pared intestinal. Esta inflamación de la pared intestinal nos va a llevar a un edema de la pared y a su vez este edema va a dar como resultado una congestión vascular y una lesión de la superficie de la mucosa intestinal que la hace vulnerable a la translocación bacteriana y secundariamente a la invasión bacteriana intramural, lo cual nos puede llevar a casos de hemorragia, necrosis y perforación en los casos pues más graves. Estos datos fisiopatológicos nos van a llevar a algunos datos clínicos, como es la diarrea sanguinolenta, la fiebre, el dolor abdominal, sobre todo en cuadrante inferior derecho, y la presencia de vómitos. Para sospechar de este cuadro, aparte de los datos clínicos que les comenté, en los laboratorios vamos a encontrar sangre oculteneses y neutropenia. En cuanto al diagnóstico por imagen, en la radiografía convencional se van a mostrar datos inespecíficos, pero que nos pueden orientar hacia el diagnóstico del colon neutropénico. Dentro de estos datos se habla de dilatación de ciego y colon, niveles hidroaéreos, borramiento del músculo psoas derecho, edema interasa o bien, en caso de que haya perforación, la neumatosis intestinal. Y como observamos en esta radiografía anteroposterior en decúbito supino, en donde se observan múltiples niveles hidroaéreos, sobre todo a nivel de mi abdomen izquierdo. Podemos utilizar el ultrasonido, el cual se caracteriza por un engrosamiento de la pared intestinal mayor a 4 milímetros, que se puede encontrar a nivel de todo el colon, pero sobre todo pues a nivel del ciego. Además de encontrar engrosamiento de la pared intestinal, vamos a encontrar un aumento de la ecogenicidad de la grasa pericecal. Al momento de estar haciendo el ultrasonido se puede llegar a observar hipocinesia o acinesia localizada de las asas intestinales afectadas, así como hipoecogenicidad de la pared intestinal engrosada. Y al aplicar el ultrasonido Doppler se puede mostrar una hipervascularidad de la mucosa y de la pared intestinal. Como podemos observar en este ultrasonido en escala de grises tipo B con transductor lineal, donde se está midiendo el grosor de la pared intestinal a nivel de colon descendente, el cual mide 6 milímetros en relación pues a una tifilitis. En esta otra imagen es otra medición a nivel del ciego de la pared intestinal, donde observamos que mide 6.3 con relación igual a un proceso de colon neutropénico. Podemos utilizar de igual manera la tomografía, donde se va a observar engrosamiento de la pared, grasa pericecal estriada, líquido pericolónico, se puede llegar a presentar neumatosis
y cuando se agrega contraste, un realce heterogéneo de la pared intestinal, como en el caso de esta imagen, que es una tomografía computarizada simple, donde se muestra, a nivel de abdomen, donde se muestra inflamación y marcado engrosamiento del ciego, que está indicado con las puntas de flecha, así como una inflamación pericecal mínima. En esta parte, también la grasa mesentérica muestra esta inflamación. Esto en relación a un paciente con tifilitis. En esta otra tomografía de abdomen en adquisición transversal con contraste, observamos cómo en el ciego hay un aumento del grosor de la pared, así como un aumento de la extracción grasa pericólica y un realce nodular heterogéneo. Colitis ulcerosa, CUSI. Esta se define como una enfermedad inflamatoria recurrente con afectación circunferencial no ininterrumpida y simétrica de la mucosa y submucosa colorectal. Principalmente se presenta en el ciego y sigmoides en un 95% en países industrializados y áreas urbanas. La incidencia es de 70 a 150 por cada 100.000 habitantes. Tiene dos picos de edad, de los 15 a los 30 años y el segundo es de los 50 a los 70 años, con una incidencia semejante en hombre y mujer, y el tabaquismo funciona como un factor protector. Dentro de su fisiopatología, la colitis ulcerosa se presenta en individuos genéticamente predispuestos, es decir, en aquellos que tanto los factores genéticos como inmunológicos y ambientales se conjuntan y hace que exista una respuesta inmunológica disregulada al microbioma intestinal, lo cual condiciona que la barrera epitelial pues tenga defectos y que haya presencia de autoanticuerpos contra los colonocitos que condicionan una respuesta inflamatoria sostenida, lo que pues lleve a una lesión en la integridad de la mucosa y submucosa, que es característica afectación de CUSI. Dentro de su cuadro clínico se presentan datos intestinales como diarrea sanguinolenta, meteorismo, pérdida de peso, distensión y dolor abdominal y tenesmo, y extraintestinales como articulares y dermatológicas, que son las más frecuentes. Dentro de su clasificación encontramos la de Montreal, donde en la primera imagen observamos, esta va a ser de acuerdo a su distribución. En la primera imagen observamos la proctitis, donde va a haber una afectación limitada al recto, se presenta de un 30 a un 60% de los pacientes, es la más común. La segunda clasificación, que es la imagen del medio, es una colitis izquierda, donde la afectación se limita al ángulo esplénico de un 16 a un 45% de pacientes. Y la última es la distribución extensa o también llamado pancolitis, en un 15 a un 35%. Dentro del diagnóstico por imagen, el colon por enema nos va a dar datos muy importantes de CUSI. Dentro de ellos encontramos la apariencia granular de la mucosa, como la que observamos en esta magnificación de colon por enema, indicado con la flecha verde. De igual manera, se pueden observar úlceras en botón de camisa, como en esta magnificación de colon por enema se observan múltiples depósitos de contraste que precisamente tienen una morfología en botón de camisa, así como la imagen que les puse aquí, porque pues adquiere precisamente esta morfología. Ahora, también se pueden encontrar pseudopólipos como múltiples defectos de llenado y a su vez en esta magnificación de colon por enema también observamos un patrón granular de la mucosa. Otro dato importante que encontramos es el patrón tubular o en tubería de plomo. Este se observa porque hay un espasmo muscular y hay una pérdida de la austración normal del colon. Observamos este colon por enema donde el paso de contraste es a través de todo el colon y este pues pierde sus austras que deberían de verse pues de manera normal. Se puede observar el acortamiento del colon e ileitis. La tomografía va a presentar sobre todo engrosamiento de la pared. Este engrosamiento va a ser simétrico, circunferencial, continuo y ascendente. También se observa la presencia de pseudopólipos y en datos ya de larga evolución, estriación grasa a nivel perirectal. En esta tomografía de reconstrucción coronal se observa a nivel de colon ascendente y descendente un engrosamiento importante de la pared simétrico y circunferencial. En esta tomografía
de adquisición transversal con medio de contraste, indicados por las cabezas de flecha, se muestran múltiples pseudopólipos. Y en esta otra tomografía transversal observamos, este es en un paciente de larga evolución, y se observa un halo submucoso de grasa dentro del recto señalado con la flecha, así como proliferación fibroadiposa a nivel perirectal señalado con los asteriscos. Aquí les pongo un cuadro donde podemos encontrar el principal diagnóstico diferencial de CUSI, que es Crohn. En cuanto a su localización, sabemos que la colitis ulcerosa empieza por el recto y se extiende proximalmente, mientras que la enfermedad de Crohn en 50% respeta el recto y se puede encontrar en cualquier tramo del tracto gastrointestinal. La colitis ulcerosa suele ser continua en su vista macroscópica, con afectación de la mucosa y de la submucosa. La mucosa se va a observar granular con úlceras y pseudopólipos, mientras que en la enfermedad de Crohn la pared se va a ver macroscópicamente engrosada, va a ser segmentaria y la mucosa se va a ver en empedrado. Microscópicamente la colitis ulcerosa pues va a afectar a la mucosa y a la submucosa con infiltrado inflamatorio inespecífico y abscesos crípticos, mientras que la enfermedad de Crohn es transmural. En un 50% se presentan granulomas no caseificantes y no se van a encontrar abscesos crípticos. En cuanto a sus complicaciones, CUSI principalmente se complica por megacolon tóxico, perforación y malignización, mientras que Crohn con obstrucción y la presencia de fístulas. CUSI se asocia a pioderma gangrenoso y colangitis esclerosante, mientras que Crohn se asocia a eritema nodoso, aftas y cálculos de oxalato. En la radiografía, en el colon por enema es muy característico del CUSI la presencia de úlceras en botón de camisa, como las que observamos. Y bueno, aquí observamos un caso del Centro Médico Nacional La Raza, donde vemos una magnificación de un colon por enema, donde se observan múltiples depósitos de contrastes rodeados de un área radiotransparente que corresponden a múltiples úlceras a nivel de colon, características de CUSI. Continuemos con el tema de apendajitis. Este se define como la torsión de forma aguda de los apéndices epiploicos, con la oclusión vascular resultante o bien la oclusión venosa que va a conducir a la isquemia. Un apéndice epiploico es una bolsa peritoneal que surge de la superficie serosa del colon a las que están unidas por un tallo vascular, como podemos observar en esta imagen. Generalmente están compuestos de tejido adiposo y vasos sanguíneos y cuando se presentan de manera normal no deben de observarse. Cuando llegan a observarse en los estudios de imagen es porque están inflamados o rodeados de líquido. Generalmente se encuentran vascularizados por dos arterias que dependen de arterias colónicas y por una única vena central larga y tortuosa. Se puede presentar como un proceso agudo cuando estos tienen torsión o cuando forman parte de una hernia encarcerada y como un proceso crónico cuando los encontramos calcificados. Se presentan en 8 de cada millón de habitantes a nivel anual entre la cuarta y quinta década de vida, asociados sobre todo a pacientes obesos o bien del otro lado a pacientes que tienen una pérdida importante de peso. Se relaciona su torsión con la realización de ejercicio extremo o brusco de manera no acostumbrada y, como ya lo mencioné, se puede presentar en el contexto de una hernia encarcerada. Su clasificación según Thomas es de acuerdo a lo que causa. Puede presentarse en un 73% como torsión e inflamación, en un 18% como encarcelamiento hernial, en un 8% como oclusión intestinal y en un 1% en cuerpo suelto intraperitoneal. Se presenta como un dolor en cuadrante inferior izquierdo. Generalmente este dolor es agudo, continuo, bien localizado y suele ser autolimitado. En caso de no serlo, puede presentar vómitos, febrícula, masa palpable o una leucocitosis leve. En el ultrasonido podemos encontrar una lesión hiperecogénica con un halo hipoecoico periférico de morfología oval, generalmente es avascular, no compresible adyacente al colon y con los movimientos respiratorios no suele tener movimiento. Como observamos en esta imagen, es un ultrasonido en escala de grises modo B con transductor lineal, donde se observa una lesión de morfología oval de bordes no muy bien definidos que están indicados con las puntas de las flechas. Esta es hiperecoica
y está rodeada de un halo hipoecoico. Como se observa en la imagen, es adyacente al colon y bueno, presenta las características que ya mencioné, que cuando hay movimientos respiratorios, generalmente estos no son desplazables y suelen no ser compresibles. En cuanto a los datos que se encuentran por tomografía, generalmente se observa una lesión pericólica ovalada de atenuación grasa, generalmente de menos de 5 centímetros, con inflamación mesentérica circundante y la pared del colon a la que son adyacentes se encuentra engrosada y comprimida. Puede observarse un punto central dentro del apéndice en relación a una vena trombosada y también pueden presentarse en el contexto de una hernia abdominal. En esta imagen, en la parte superior, observamos una magnificación de una tomografía computada de adquisición transversal, donde observamos múltiples lesiones pericólicas de morfología ovalada. La pared del colon a la que son adyacentes se encuentra con un engrosamiento y esto es en relación a una apendicitis. En la imagen de abajo, de igual manera, se observa una lesión pericólica ovalada de atenuación grasa en relación a un apéndice epiploico en un proceso de apendicitis. En esta magnificación de tomografía computada, observamos que se está utilizando un contraste tanto oral como intravenoso, donde se observa un defecto de la pared abdominal anterior y en su interior tiene una lesión de morfología ovalada, de bordes bien definidos, con aumento de la densidad de la grasa perilesional en relación a una apendicitis en contexto de una hernia abdominal. En esta otra magnificación, igual de una tomografía de abdomen en adquisición transversal, se observa una lesión heterogénea con un borde hiperdenso que no mide más de 5 centímetros de diámetro aproximadamente, que está adyacente a colon y la cual se encuentra rodeada por grasa pericólica que se encuentra estriada en relación a una apendicitis. Continuamos con megacolon tóxico. Este se define como una complicación aguda de etiología múltiple que produce un aumento severo del diámetro del colon, la cual está acompañada de signos de toxicidad sistémica. También recibe el nombre de colitis tóxica. Se presenta sobre todo de entre los 20 a los 40 años con una incidencia de un 5 a un 10%, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos con una mortalidad menor al 5%. Dentro de sus causas, el CUSI es la principal causa del megacolon tóxico. En segundo lugar, la enfermedad de Crohn y otras causas como la colitis infecciosa ocasionada por Clostridium difficile, colitis neutropénica, la colitis isquémica, la colitis inducida por radiación, el linfoma colónico, la enfermedad gastrointestinal de injerto contra huésped, el hipotiroidismo, la enfermedad de Hirschsprung, entre otros, pero estas son las principales causas. En cuanto a la clínica, se presenta como una colitis grave con empeoramiento del dolor y distensión abdominal, la presencia de diarrea sanguinolenta y signos de toxicidad sistémica. Debe cumplir los criterios diagnósticos de Heilan, donde se incluyen 3 puntos. En primer lugar, que haya evidencia radiográfica de dilatación colónica. En segundo lugar, que se cumplan al menos 3 de los siguientes criterios: fiebre mayor de 38 grados, taquicardia más de 120 latidos por minuto, leucocitosis mayor a 10.000 con neutrofilia y la presencia de anemia. Y como último punto, donde dicen que además de lo anterior, al menos uno de los siguientes criterios: que haya deshidratación, alteración del nivel de conciencia, alteraciones hidroelectrolíticas o bien hipotensión. Dentro del diagnóstico por imagen en la radiografía convencional se observa un colon aumentado de diámetro mayor a 6 centímetros, afección típica en colon transverso, aunque también pueden afectarse las demás porciones del colon, pérdida del patrón austral característico y neumoperitoneo en caso de complicación, como observamos en esta radiografía de abdomen anteroposterior, donde se observa de manera importante un aumento del diámetro del colon, sobre todo a nivel del colon transverso, pero también se observa a nivel del colon ascendente y colon descendente, así como pérdida del patrón austral característico en relación a megacolon tóxico. Por medio de tomografía se va a poder observar el engrosamiento de la pared colónica
el edema submucoso y pericólico, el engrosamiento de los pliegues del colon y una dilatación del colon, sobre todo a nivel de colon transverso. En esta imagen observamos una tomografía en adquisición transversal con contraste intravenoso, donde se observa como dato positivo el colon transverso aumentado de diámetro con un contenido isodenso a aire, así como un engrosamiento difuso de los pliegues del colon. En esta otra imagen, que es una tomografía de reconstrucción coronal con medio de contraste, observamos un aumento de la pared del colon, tanto del colon ascendente como el colon descendente, así como presencia de edema de la mucosa en relación a un megacolon tóxico. La siguiente es colitis isquémica. Esta se define como el resultado del compromiso al flujo vascular del colon debido a la hipoperfusión o estados isquémicos. Tiene una incidencia de 25 por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en personas mayores de 65 años, que se presenta en un 85% de esta edad. Tiene una mortalidad general del 22% y es más frecuente en pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular o estados de hipercoagulabilidad. En cuanto a su fisiopatología, como ya les mencioné, sabemos que la colitis isquémica se da cuando por alguna u otra situación hay una disminución del flujo vascular que va a llevar a que haya pues una hipoxia a nivel del colon. Hay algunas áreas del colon que suelen ser más vulnerables. Se mencionan tres, que es el colon derecho, la flexura esplénica o el punto de Griffith y el punto de Sudeck, que es la unión rectosigmoidea. Tanto el colon derecho como la flexura esplénica son más vulnerables debido a que la arteria marginal de Drummond está poco desarrollada en este segmento. Sabemos que la irrigación del colon se da principalmente por la arteria mesentérica superior, que irriga al colon derecho y transverso proximal, y a la arteria mesentérica inferior, que irriga el colon izquierdo. En la arteria mesentérica superior irriga el colon por medio de otras arterias. Estas arterias están interconectadas entre sí por un sistema de arcadas, que precisamente este es el sistema arterial marginal de Drummond, que posteriormente conduce el flujo a los vasos rectos y de ahí al colon. Del otro lado, del lado izquierdo, cumple la misma función la arteria marginal de Drummond, es decir, interconectar las arcadas que vienen de las arterias que posteriormente van a entrar al colon izquierdo. También del lado del colon izquierdo, las colaterales del arco de Riolano van a ser ausentes o están poco relacionadas. Esta une la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior mediante una conexión de arteria cólica derecha e izquierda que garantiza el aporte de flujo en momentos de isquemia, pero al estar esta poco desarrollada, pues condiciona a que sean puntos vulnerables. Y el punto de Sudeck, que es la unión rectosigmoidea, es vulnerable debido a que es un punto distal a las últimas conexiones colaterales con las arterias proximales. Una vez entendido esta parte, pues hablemos que el sigma es la principal zona donde se encuentra la colitis isquémica, donde se puede encontrar en un 69%, el colon descendente en un 58%, el colon transverso en un 23%, el recto en un 15% y pancolitis muy poco probable con un 3%. De acuerdo a su etiología, la colitis isquémica puede presentarse como oclusiva o como no oclusiva. Dentro de las oclusivas, principalmente es secundaria a trombos, lesiones ateroscleróticas por ligaduras accidentales de arterias, vólvulos o por hernias y tumores. En las no oclusivas, generalmente es secundario a estados de baja perfusión como la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, la deshidratación, la sepsis, la hemorragia, diabetes o por algunas vasculitis. Aquí hay una tabla donde se mencionan de manera más completa los factores que predisponen a la aparición de una colitis isquémica. Se las dejo aquí para que puedan revisarla, pero las principales son las que les comenté. El cuadro clínico se presenta con dolor abdominal en un 75% en el abdomen izquierdo, rectorragia, distensión abdominal, diarrea, peritonitis, náusea y vómito. En cuanto al diagnóstico por imagen,
Se puede observar en la radiografía un colon moderadamente dilatado, pérdida de la obstrucción, engrosamiento de la pared, un 20% se observan típicas impresiones dactilares, neumatosis intestinal y neumoperitoneo en caso de complicaciones, como en esta radiografía, en esta magnificación de una radiografía de abdomen donde se observa el colon dilatado y la pérdida de obstrucción, así como el engrosamiento de la pared colónica indicado con las flechas. En, en el colon por enema se puede encontrar, utilizando la técnica de doble contraste, impresiones dactilares, que son el signo de la huella del dedo, que se pueden observar en la imagen que aquí se observa, que es un colon por enema, donde precisamente se ve ahí representado con el dedo animado este signo de la huella de dedo. Se deben o representan la presencia de edema y hemorragia submucosa en la pared del colon. De igual manera se puede presentar la estenosis con dilatación proximal y estas mismas impresiones dactilares dan la apariencia de una forma de sierra del borde externo del colon. El ultrasonido se encuentra principalmente un engrosamiento de la pared, que dependiendo de qué tan engrosado esté, puede ser moderado o grave. La pared edematosa se va a encontrar hipoecoica, el peristaltismo va a ser reducido y a la aplicación de Doppler color y poder va a haber un flujo débil o ausente, como en esta imagen donde se observa un ultrasonido en escala de grises, modo B con transductor convexo, donde se observa una gran dilatación de la pared del colon, así como la presencia de edema, ya que ésta se visualiza de manera hipoecoica. Y a la aplicación de Doppler color se ve que hay hipoperfusión. Por medio de la tomografía se puede observar un engrosamiento de la pared simétrico y circunferencial que es característico con aumentos del pliegue, dando el signo del halo, que en sí es el edema submucoso. Pueden presentarse cambios inflamatorios a nivel de la grasa pericólica y también se puede llegar a observar neumatosis. En esta imagen de tomografía en adquisición transversal, con medio de contraste tanto oral como intravenoso, se observa un engrosamiento difuso de baja atenuación de la pared colónica que está identificado con las flechas. Y aquí se observa claramente un ejemplo del signo del halo. En esta otra imagen de una tomografía en adquisición transversal, obtenida con material de contraste, tanto oral como intravenoso, se observa un engrosamiento focal de 2 asas colónicas en el abdomen izquierdo, igual representado con las flechas, en relación a una colitis isquémica. Por último, hablaremos de la enfermedad diverticular. Es importante recordar que un divertículo se define como una protusión en forma de saco que se deriva de alguna estructura, principalmente vísceras huecas, y que de estos vamos a encontrar divertículos verdaderos y divertículos falsos. Los divertículos verdaderos son aquellos donde hay protusión de todas las capas, desde la mucosa hasta la serosa, y los falsos o pseudodivertículos, donde va a haber protusión solo de la submucosa y de la mucosa por algún defecto de la muscular y de la serosa. Una vez recordando esto, la enfermedad diverticular se define como una enfermedad en donde hay presencia de pseudodivertículos en el colon. Es importante tener bien claros las siguientes definiciones. Cuando hablamos de diverticulosis, hablamos solo de la presencia asintomática de divertículos en el colon. Cuando estos divertículos hacen que se tengan síntomas, entonces hablaremos de la enfermedad diverticular, es decir, la presencia sintomática de divertículos en el colon. Cuando estos divertículos tienen una complicación o se asocian a un proceso inflamatorio, hablaremos de diverticulitis. Y que también dentro de la diverticulitis podemos encontrar cuando se asocia a una obstrucción, a una infección o a la perforación del divertículo, algunas otras complicaciones. En esta tabla observamos lo que les acabo de comentar. Cuando tenemos divertículos y con síntomas ausentes, será diverticulosis. Divertículos con síntomas presentes, hablaremos de enfermedad diverticular, que a su vez, si no presenta complicaciones, será una enfermedad diverticular sintomática no complicada. Si presenta complicaciones, entonces será una enfermedad diverticular complicada, que se puede dividir en diverticulitis aguda
o bien diverticulitis aguda complicada. Cuando hay diverticulitis aguda complicada, en esta podemos encontrar la presencia de abscesos, perforación, fístula o estenosis. También se puede asociar a la presencia de hemorragia diverticular o colitis segmentaria asociada a la diverticulosis. La enfermedad diverticular, en cuanto a su fisiopatología, se sabe que los divertículos, se generan en los puntos más débiles que tiene la pared del colon. Este punto es el lugar donde los vasos sanguíneos, que son los vasos rectos, atraviesan la muscular. En este punto, la mucosa y la submucosa protuyen formando los divertículos, como podemos verlo en la imagen. Dentro de los principales factores de riesgo para la formación de divertículos se encuentra la motilidad colónica normal, la dieta baja en fibra, alta en carnes rojas y grasas, el sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo. En la porción superior observamos una imagen de colonoscopía donde se observa cómo el divertículo es una estructura que protuye, o sea, protuye hacia afuera del lumen colónico. Epidemiológicamente, entre mayor edad, hay más probabilidad de frecuencia de divertículos. Se presentan en un 65% en mayores de 80 años y en un 35% en mayores de 60 años. Principalmente los vamos a encontrar a nivel del colon sigmoides en un 80%, en el colon descendente en un 11%, en el transverso en un 6% y en el colon ascendente en un 8%. De un 4 a un 10% de enfermedades diverticulares se presentan complicadas y la mortalidad aumenta cuando ésta se presenta en pacientes con diversas comorbilidades. Es más frecuente en mujeres cuando estas son mayores de 50 años y cuando son menores de 50 años es más frecuente en hombres. En cuanto al cuadro clínico, la enfermedad diverticular no complicada se caracteriza por la presencia de dolor abdominal, distensión abdominal y cambios de hábito intestinal. Cuando se va a presentar una enfermedad diverticular complicada, además de los síntomas que les acabo de comentar, se asocian a otros síntomas como es la fiebre, la leucocitosis y una distensión más importante. Cuando esta diverticulitis es aguda complicada, entonces se pueden presentar los síntomas propios de la formación de un absceso, de la perforación, fístulas o hemorragia. Y en estas imágenes podemos observar en la diverticulosis, cuando es no complicada, solo los divertículos, y cuando existe un proceso obstructivo, un sobrecrecimiento bacteriano o algún proceso inflamatorio, los síntomas tal cual de la diverticulitis. En cuanto al diagnóstico por imagen, se puede utilizar el ultrasonido. En este vamos a observar al divertículo como una imagen sacular hiperecogénica con un halo hipoecogénico peridiverticular. Se puede encontrar un engrosamiento mural colónico generalmente mayor de 4 milímetros. A su vez, se puede observar la hiperecogenicidad de la grasa peridiverticular. También podemos observar una imagen hiperecogénica con sombra posterior en relación a la presencia de algún fecalito, o bien en caso de que esté complicada, pues los signos propios de la complicación. En esta imagen de un ultrasonido en escala de grises, modo B, observamos una lesión de morfología sacular de contenido heterogéneo con predominio hiperecogénico central, la cual se encuentra rodeada por un halo hipoecogénico adyacente a la pared del colon en relación a la presencia de un divertículo. En esta otra imagen, también un ultrasonido en escalas de grises, podemos observar una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior en relación a un fecalito, el cual se encuentra dentro del divertículo y el cual se encuentra rodeado de una porción hiperecogénica que corresponde a la grasa en señal de inflamación. Otra técnica que podemos utilizar para diagnosticar los divertículos es el colon por enema. En esta podemos observar depósitos de contraste de morfología sacular ovalo redondeada de cuello corto que se proyectan por fuera de la luz intestinal, como es el caso de esta imagen que representa un colon por enema con técnica de doble contraste, donde se observan múltiples depósitos de contraste de morfología sacular y cuello estrecho a nivel del sigmoides y colon ascendente en relación a enfermedad diverticular.
Cuando se presenta una enfermedad diverticular no complicada, podemos hacer uso de la tomografía computada, en donde vamos a observar la presencia de elementos diverticulares junto con un engrosamiento de la pared colónica. Será no complicada porque va a haber ausencia de abscesos, fístulas o perforaciones, como en la siguiente imagen donde se observa una tomografía de abdomen en adquisición transversal en fase contrastada con ventana para tejidos blandos que presenta múltiples lesiones de morfología sacular de contenido isodenso a aire en la pared de colon sigmoides en relación a divertículos, así como engrosamiento de la pared colónica. Para hablar de enfermedad diverticular complicada, se utiliza la clasificación de Hinchey y Hinchey modificada. Dentro de la clasificación clásica se hablan de 4 grados. El tipo 1 vamos a hablar de un absceso pericólico flegmón. En el tipo 2 de un absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal. Tipo 3 peritonitis purulenta generalizada y tipo 4 peritonitis fecal generalizada. En la modificada se le agrega un tipo 0 que se habla de una diverticulitis clínica leve, una tipo 1A y 1B, en donde la 1A se refiere a una inflamación pericólica confinada y la 1B a un absceso pericólico mesocólico. La tipo 2, 3 y 4 son exactamente iguales a la clasificación, pues la clásica. Y aquí tenemos otra modificada de Hinchey por otro autor, donde si observamos las características en sí son parecidas. En la clasificación modificada tipo 1A se habla de una inflamación pericólica confinada, como podemos observar en este ejemplo, que es una tomografía de abdomen en adquisición transversal en fase contrastada y administración de contraste oral positivo con ventana para tejidos blandos, donde se puede observar dentro del círculo engrosamiento de la pared del colon sigmoides, lesiones de morfología sacular isodensas a aire en la pared del mismo, así como extracción de la grasa pericólica en relación a enfermedad diverticular complicada, grado 1A de la clasificación de Hinchey modificada. En la tipo 2 se habla de un absceso pélvico intraabdominal distante o retroperitoneal, como en esta imagen, que es una tomografía de abdomen de adquisición transversal con medio de contraste, donde se observa una imagen ovalada de bordes bien definidos de contenido heterogéneo a expensas del nivel hidroaéreo, situado a nivel pélvico adyacente al colon sigmoides, que se encuentra con marcado engrosamiento de su pared, así como la presencia de una imagen de morfología sacular isodensa a aire en la misma. A su vez, se observa extracción de la grasa pericólica en relación a clasificación 2 de Hinchey modificada. Cuando se habla de un grado 3 de la escala de Hinchey modificada, se habla de peritonitis purulenta generalizada, como en el caso de esta reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen en fase venosa con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar en la pared de la porción visible de colon, tanto ascendente como sigmoides, múltiples imágenes de morfología sacular de contenido isodenso a aire, donde también se logra observar un engrosamiento de la pared en sigmoides, así como el señalado con las flechas verdes, abundante líquido libre en todos los espacios peritoneales en relación a enfermedad diverticular complicada de la clasificación tipo 3. Y para hablar de la clasificación tipo 4, nos referimos a la peritonitis fecal generalizada, como en el caso de esta imagen, que es una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal en fase venosa con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar dentro del óvalo verde en la pared del colon sigmoides múltiples imágenes de morfología sacular de contenido isodenso a aire. También observamos con la mayoría de flechas verdes abundante líquido libre. Esto en relación a enfermedad diverticular complicada, clasificación 4 de Hinchey.